Ok, abran su Biblia por favor a Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, deseamos que tu Espíritu nos enseñe, que tú nos guíes a través de ella y nos ayudes, nos permitas ver las cosas que quieres revelarnos a través de ella, con las cuales quieres iluminarnos, Señor, para que podamos vivir una vida cristiana que te glorifique a ti y que nos mantenga seguros a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos estado viendo la vida de Sansón, ¿verdad? Hemos estado viendo la vida de Sansón, un hombre escogido por Dios desde antes de su nacimiento, dadas claras dirección de lo que tenía que hacer tanto a sus padres como a él. Sus padres siguieron al pie de la letra todo lo que tenían que hacer, pero él fue un hombre que fue muy necio, fue muy terco, un hombre que aun cuando había recibido clara dirección de parte de Dios, decidió que él iba a hacer las cosas como a él mejor le convinieran. Ahora, esto nos debe decir algo, padres de familia, todos los que somos padres de familia aquí, que nosotros podemos estar haciendo exactamente lo que Dios quiere para y por nuestros hijos. Pero eso no quiere decir que ellos van a decidir seguir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y si deciden en un momento dado seguirlo, va a ser porque Dios, con su amor, paciencia, misericordia, con su gracia, va de alguna manera a dirigirlos, a pesar de que nosotros hayamos cometido errores o no, a pesar de que ellos sean rebeldes o no, Él va a cumplir su propósito en ellos. A menudo nosotros nos desesperamos y queremos que las cosas funcionen más rápido de lo que nosotros estamos viendo que están sucediendo, pero Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y algunos de nuestros hijos van a tener que sufrir serias consecuencias en sus vidas, desafortunadamente, para que puedan darse cuenta de que en realidad el camino de Dios es el mejor y de que si de todas maneras al fin del día vamos a cumplir con sus propósitos, ¿por qué no hacerlo por las buenas en lugar de por las malas? ¿No es cierto? Digo, si al fin de cuentas sabemos que Dios va a cumplir sus propósitos de nosotros, ¿para qué hacerlo por las malas? Hay que hacerlo por las buenas. Entonces, hoy vamos a seguir con la vida de Sansón y vamos a ver aquí que Sansón había cometido ciertos errores, pero un problema que Sansón tuvo fue que no aprendió de sus errores. Y alguien dijo, no sé quién dijo, pero alguien dijo esto, no fui yo, me hubiera gustado decirlo yo, pero no lo dije yo. Alguien dijo, quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. ¿Escucharon eso? Quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlo. Porque los errores están diseñados precisamente para que veamos si las cosas van a salir bien o van a salir mal. Y si las cosas salen mal, lo más lógico es que no volvamos a ir por ese camino. Lo más lógico es que no volvamos a hacer lo que hicimos, ¿verdad? Si un día nosotros vemos una hornilla en la estufa prendida y decidimos que vamos a tratar de jugar con la lumbre y vamos a meter la mano para ver qué se siente y nos quemamos, lo más probable es que la próxima vez que veamos esa llama no vamos a acercar nuestra mano a ella, ¿verdad? Una vez basta, cuando duele, ¿verdad? Hay gente que sufre consecuencias por lo que hace, hay gente que sufre las repercusiones de lo que hace y sufre mucho. Pero por una razón u otra no aprende de sus errores. Vuelve a cometer los mismos errores una y otra y otra y otra vez, hasta que finalmente es muy tarde. Hoy, en el capítulo 16 de Jueces, vamos a ver que eso es precisamente lo que pasa con Sansón. Noten ahí, Jueces 16, comenzando con el versículo 1. En otra ocasión, noten, esta es otra ocasión, quiere decir que es un tiempo diferente, obviamente es obvio, pero necesitamos ver que es otra ocasión, que no es la misma ocasión, que no es lo que vimos la semana pasada, esta es otra ocasión. Noten lo que dice, Sansón fue a Gaza y allí vio a una prostituta y tuvo relaciones con ella. Ahora, Gaza era territorio filisteo, Gaza era territorio de los enemigos de Israel, Gaza era territorio por lo tanto de los enemigos de Sansón. Y parece que Sansón era un hombre, como les estaba diciendo, que no aprendía de sus errores. Como que se le olvidó lo que había pasado cuando se enamoró de aquella mujer filistea. ¿Se acuerdan de lo que andaba haciendo? Andaba en el terreno de los filisteos, miró a aquella mujer, nunca se nos dijo su nombre, pero la miró y se enamoró de ella y fue con sus padres y les dijo, yo quiero esa mujer me gusta, esa es la que quiero como mi esposa, así es que vayan y pídenla para que se casen conmigo. Y fueron sus padres y la pidieron, ¿sí? Los padres le rogaron, Sansón, pero ¿por qué? Mira, no te conviene, hay muchas muchachas bonitas aquí en Israel,
en tus parientes, etcétera, etcétera. Pero no, andaba ya en el territorio palestino, vio a esta mujer, le gustó y no había nada que lo hiciera cambiar de opinión. No había nada que lo hiciera cambiar de lo que él había visto y lo que él quería. Quiero que vayan y la pidan. Y los padres, pues, él ya era mayor de edad, ya podía tomar sus propias decisiones, aparte de que era muy fuerte, no quisieron alegar con él, y fueron y la pidieron y se casó. ¿Se acuerdan lo que sucedió? No terminó bien ese matrimonio, ¿verdad? La esposa terminó traicionándolo, el papá de la esposa, él se fue enojado, el papá de la esposa se lo dio a un amigo como esposa porque pensaba que yo no iba a venir, y luego eso llevó a Sansón a enojarse todavía más y destruyó todos los sembradíos de los filisteos, y ahora los filisteos lo odiaban, pero como no nos podemos imaginar. Pero noten aquí, va de nuevo al territorio palestino, ¿sí? Al territorio filisteo, perdón, palestino. ¿Dónde saqué palestino? Van a creer que estoy metiéndome en la política, y no, no es política, filisteo, territorio filisteo, en donde había visto a aquella mujer de la que se había enamorado. Y ahora va a ese mismo lugar, en donde ahora ve a otra mujer, pero esta no es una mujer de la que se enamora. Noten cómo se le llama ahí. Va a una prostituta. Esta vez ni siquiera se enamora, esta vez ni siquiera es amor, esta vez ni siquiera es un sentimiento que pudiéramos decir está enamorado de ella, se va a casar con ella o se casó con ella, y etcétera, etcétera. No, simplemente ahora va a satisfacer su cuerpo, a satisfacer su necesidad, a satisfacer su carne. Ya no se trata de amor, ya no se trata de casarse, se trata nada más de que yo necesito satisfacción y la voy a buscar a como dé lugar. Es feo cuando se llega a ese punto en el cual lo único que alguien busca es simplemente satisfacer sus propios deseos y necesidades egoístas sin pensar en nadie más. Sin pensar en lo que esto pudiera significar para nadie más, en lo que esto pudiera, el dolor que esto pudiera traer a nadie más. Entonces esta vez ni siquiera se enamora, esta vez simplemente, ¿sabes qué? Voy con esta prostituta, tuvo relaciones con ella. Se tiene que tener cuidado con estas cosas. Créanme que ya quiero terminar con la vida ya quiero terminar con el libro de Jueces, porque es pura tragedia y puro dolor y puras cosas que la gente sufrió única y exclusivamente por hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero al estudiar la Biblia completa, libro por libro, versículo por versículo, tenemos que tocar todos estos temas, porque si Dios los puso en la palabra es porque son una advertencia para nosotros de las cosas que debemos nosotros de no hacer en primer lugar, pero también que debemos de nosotros estar siempre buscando, aprender de nuestros errores, porque cometemos errores, ¿sí? Y hay ciertas cosas de las que debemos huir. Y esto de lo que se está hablando aquí, se podría llamar fornicación, se le podría llamar inmoralidad sexual, se le podría llamar adulterio, cualquiera de esas cosas quedaría. En griego, de hecho, se le llama pornía, de donde tenemos la iglesia, donde tenemos la palabra pornográfico. ¿Okay? Entonces todo esto es una ofensa delante de Dios, y nunca debemos de buscar jugar con ello, porque si buscamos jugar con ello, ¿saben qué? Vamos a caer. Somos débiles, ¿sí? Somos débiles. El mismo apóstol Pablo nos dice, más vale casarse que ¿qué? ¿Se acuerdan lo que dice? Que andarse quemando de pasión, ¿verdad? Aunque ahora en nuestros días ya no más vale casarse, ¿no? Más vale hacer como dicen el hookup, y luego ahí nos vemos, tú por tu lado y yo por el mío, y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero eso es lo que Dios desea, eso no es el plan perfecto de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta, nos avisa, nos dice que si jugamos con lumbre, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a quemar. Proverbios 6, los versículos 27 y 28, lean conmigo lo que dicen. Dicen, ¿quién se echa fuego en el pecho sin que queme su ropa? ¿Quién puede andar sobre las brasas sin que se quemen los pies? Nos vamos a quemar. Mi madre me decía, Carlos Manuel, si andas entre el lodo te vas a embarrar. No dijo lodo, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Te vas a embarrar. Así era mi mamá, así es mi mamá.
¿ok? Y así de derecha me habló y creo que tiene razón. No podemos jugar con fuego, no podemos poner fuego en nuestro pecho y pensar que no nos vamos a quemar, ni andar sobre las brasas y pensar que nuestros pies no van a arder. Sí, y uno de los pecados más grandes contra los que Dios habla en la Biblia, ¿saben cuál es? La idolatría. La idolatría. Nos dice que huyamos de la idolatría, pero si lo más rápido que podamos. Que donde quiera que veamos idolatría, huyamos de ella. Porque la idolatría es poner a otra cosa, a otra persona, a otras, cualquier cosa que quisiéramos llamar, en el lugar de Dios. Y nos dice, huyan, porque Él quiere ser el primero, es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero lo otro que nos dice que huyamos es de la inmoralidad sexual. Que huyamos de la inmoralidad sexual. Y parece ser, que desde los años 60 para acá, es precisamente lo que Satanás ha estado usando para, de nuevo, palabra de mi mamá, no mía, un día que la vean le reprenden todas las malas palabras que me enseñó, es lo que ha estado usando Satanás para embabucar a la gente. ¿Sí? Hasta el punto en el que todo y cualquier relación sexual se ve como algo que es simplemente un estilo de vida que se escoge o algo que en lo que se puede entrar y salir cuando uno quiera y como quiera y con quien quiera, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros como hijos de Dios. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 22, y le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Noten lo que le dice, huye de las pasiones juveniles. Ahora, Timoteo era un joven en este tiempo que Pablo le escribió esta carta, ¿verdad? Y quizás diríamos, bueno, pastor, pero Timoteo era joven, entonces por eso le dice, huye de las pasiones juveniles. Le digo una cosa, a menudo somos ya viejos, pero saben que nuestras pasiones no envejecen. A menudo ya estamos avanzados en años, pero nuestras pasiones siguen siendo juveniles en muchos casos. Y todo mundo, joven o viejo, tenemos que huir de esas pasiones que tan fácilmente vienen y toman nuestro corazón y nos llevan, nos pudieran llevar a hacer cosas que la palabra de Dios claramente habla en contra de ellas. De nuevo Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice en Efesios capítulo 5 y el versículo 3. Noten, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos, ustedes están separados. Noten, ni siquiera se debe de hablar de la inmoralidad sexual. Sin embargo, ¿cuántos programas vemos en la televisión donde todo lo que se habla son innuendos, todo lo que se habla son chistes que tienen que ver con el sexo, con las relaciones sexuales, todo ello está bombardeando el cerebro, todo ello está dejando entrar por los ojos todo tipo de cosas que muy bien pueden llevar a la inmoralidad sexual. ¿Sí? Y es algo contra lo que Dios nos dice que debemos protegernos. De nuevo Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 4, y estoy dando todas esas escrituras para que vean cuántas veces Dios habla acerca de esto como importante, para que no crean que soy yo el que lo estoy diciendo. Y Dios no lo está diciendo simplemente pues algo que no debemos de hacer, es algo que causa daño a la persona, causa daño a las personas involucradas, causa daño a veces a inocentes. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 20, noten lo que dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de su ignorancia, de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Noten, después, dice el versículo 19, de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda sensibilidad. Ya todo lo ven como normal, ya nada lo ven como que es algo que no se debe hacer, ya todo lo ven como que es parte de la vida. Todo mundo lo está. ¿Saben qué? No importa que todo el mundo lo esté haciendo. El Hijo de Dios debe ser santo porque Dios es santo y debe separarse para ser usado por Dios en todo aspecto, inclusive en su vida sexual.
Hasta eso se le tienen que entregar a Dios. Hasta eso se le tiene que dedicar a Dios para que se hagan las cosas como Dios manda que se hagan. Noten lo que dice el versículo 20 de Efesios 4. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. No lo aprendieron ustedes de Cristo. No vamos a ver nada en las Escrituras que hablen de Cristo, que hablen como que en alguna ocasión Él dijo que algo como lo que estamos hablando aquí es bueno o es aceptable para Dios. Nunca. Entonces, si no lo aprendimos así de Cristo, no debemos de practicarlo, no debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y no me malentiendan, yo sé que en el mundo en el que vivimos hoy es difícil no prender la televisión y ver todo tipo de cosas como esa. Pero saben que debemos luchar en contra de ello. Si vemos algo que nos está causando daño, si vemos algo que nos está causando que nos riamos o que veamos con gracia, algo que Dios ve con tanta severidad, debemos de buscar la manera de cortarle por lo sano, ¿sí? ¿Verdad? Noten lo que dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 6, los versículos 15 al 20. Noten, ¿acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Piensen en eso, sus cuerpos, nuestros cuerpos, así como están, son miembros de Cristo. Sí, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? Pablo responde a su propia pregunta, de ninguna manera. Y noten los signos de exclamación ahí, está siendo enfático, de ninguna manera. Y hace otra pregunta, ¿acaso no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser, hablando del matrimonio. Está hablando entonces de la relación sexual. Versículo 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan, ahí está la palabra otra vez, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual, noten, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Hay gente que hace una separación, hay gente que hace una división. Ok, esto tiene que ver con la carne, esto no tiene nada que ver con el espíritu, por lo tanto lo que tiene que ver con la carne es de la carne y Dios no le importa eso, lo que a Dios le importa es lo espiritual. Entonces mientras en lo espiritual esté bien, mientras en lo espiritual esté caminando como debo caminar, lo que haga en la carne no le debe importar a Dios. Vemos claramente que no es así, vemos claramente que no es así. Él quiere que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo. Quiere que estemos completamente separados para Él y Él únicamente, para su servicio, para darle gloria a Él. Y en el matrimonio y en el lecho de matrimonio debemos de buscar darle gloria a Él todo el tiempo. Porque eso es parte de lo que Él nos ha dado como seres humanos y debemos usarlo como Él lo diseñó para que lo usáramos, no como a nosotros nos dé la gana. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y aquí Sansón, aun cuando Dios le había dicho exactamente lo que tenía que hacer y aun cuando Dios había puesto un llamado sobre su vida, llegó el momento en el que la moralidad no le importó. Llegó un momento en que lo que Dios pensaba acerca de esto, a él no le importó. Lo único que le importaba era satisfacer su apetito sexual. Y decidió no ir a casarse con alguien, sino tener relaciones con esta prostituta. Pero noten las repercusiones, noten lo que sucede inmediatamente porque Sansón hace esto. Versículo 2, alguien fue a decir a los habitantes de Gaza que Sansón estaba ahí. Así que ellos fueron y rodearon la casa y toda la noche estuvieron vigilando sigilosamente a las puertas de la ciudad. Pues decían, mañana cuando salga el sol, lo mataremos. Entonces, estaba en Gaza donde había pasado lo que había pasado antes, estaba en Gaza donde pasó lo que pasó ahora, y ahora los enemigos, que eran sus enemigos de hueso colorado por todo lo que les había hecho, por los 1000 que había matado, etcétera, etcétera, ahora están acechándolo para matarlo. Pero, noten el versículo 3, Sansón durmió hasta la medianoche y a esa hora se levantó y fue y arrancó las puertas de la ciudad con todo y sus pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las llevó hasta la cumbre del monte que está fuera de Hebrón.
Las ciudades fortificadas normalmente en las noches cerraban las puertas de las ciudades para protección de los habitantes dentro de la ciudad y nadie entraba ni salía durante la noche, al menos que alguien quisiera entrar, tenían que hablar con la guardia y tenían que pedir permiso y todo lo demás. Pero aquí estaba completamente cerrado y de alguna manera Sansón parece ser que se dio cuenta de que estaban acechándolo, de que lo habían rodeado, de que lo iban a matar y antes de que saliera el sol, ¿qué hace? Arranca las puertas de la ciudad. No se nos dice qué tan grandes eran la ciudad, pero aparentemente eran bastante grandes porque están haciendo alarde de la fuerza que tuvo para arrancar las puertas, para arrancar los postes, para echárselos al hombro y llevárselos hasta el monte de Hebrón. ¿Verdad? Creo que el Pípila, ¿se acuerdan del Pípila en la historia de México? Creo que leyó la Biblia en algún tiempo. Porque y se están riendo todos los que son más o menos de mi edad, ¿verdad? Ok, pero agarró las puertas, se las echó a la espalda y salió corriendo con ellas. Noten ahora en los versículos 4 y siguientes tenemos la historia de Sansón y ¿quién? Y Dalila. Ay, esa Dalila, ¿verdad? Todos conocemos a la Dalila. Pero en realidad no deberíamos de pensar tanto en Dalila como debemos de pensar en Sansón, porque fue Sansón el que tuvo la culpa de lo que sucedió. Vamos a leer versículo 4. Tiempo después, Sansón, ¿qué le pasó? Se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Otra vez, Sansón se enamora de una mujer que no era la correcta para él. Cuando leo eso me acuerdo de aquella canción también, los que son más o menos de mi edad se van a acordar. ¿Se acuerdan? Ya tantas veces me he equivocado creyendo estar muy enamorado, pero es mentira, solo estoy, ¿qué? Díganlo, enamorado del amor, ¿verdad? Parece ser que Sansón estaba enamorado de sentirse enamorado. Y hay mucha gente que está enamorada del sentimiento del amor, del sentimiento de sentirse enamorada. Y cuando ese sentimiento acaba, ¿qué sucede? Ya no haya cómo dejarla, ya no haya cómo dejarlo, porque todo está basado en el sentimiento del amor. Les digo algo, especialmente si son solteros, nunca basen o decidan casarse con alguien porque están enamorados. Nunca. Porque el amor acaba. ¿Okay? Llega el momento en el que el amor deja de ser ese sentimiento así que nos hace sentir mariposas en el estómago y viene la verdadera, la verdad de lo que es el matrimonio, la verdad de tener que soportarnos uno al otro, la verdad de tener que apoyarnos aunque no tengamos el menor deseo de apoyarnos, la verdad de tener que estar a un lado de alguien que si yo tuviera algo que decir acerca de ello, bueno, yo no, todos los demás. Pero en serio, decir, si yo le pregunto a alguien, ¿por qué te quieres casar con él o por qué te quieres casar con ella? Y me dicen, ay, es que estamos tan enamorados. Es como una bandera roja y saben que tienen que tener consejería. Y empiezo a hablarles de todas las cosas que pueden salir, de todos los problemas que pueden surgir, de todas las situaciones por las que se van a encontrar. Y luego les pregunto, ¿todavía se quieren casar? Y todos dicen sí. Ok, luego volvemos a platicar, especialmente si uno es cristiano y otro no es cristiano, de diferentes trasfondos religiosos, etcétera. ¿Todavía se quieren casar? Sí. Ok. Pero ya saben a lo que van. Ya saben de lo que se trata. Ya saben las diferencias que van a encontrar y los problemas que pueden tener. No estoy tratando de convencerlos de que no se casen. Lo que estoy tratando de hacer es de que vean de antemano todos los problemas que pueden encontrar y que de todas maneras digan de su propia boca, de todas maneras me caso. ¿Okay? Porque entonces ya no hay excusa. Si después salen con que se quieren divorciar o que se quieren dejar o algo, ya no es porque no sabían lo que iba a pasar. ¿Cuántas veces he oído, pastor, si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca lo hubiera hecho? Y yo quiero serles bien honestos, yo creo que si yo hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora, de todas maneras lo hubiera hecho. Porque esa es la clase de persona que he sido siempre, que se avienta de cabeza
y después es cuando anda ahí lamentándose de algo. Pero no debe ser así, ¿verdad? No debe ser así. Entonces se enamora otra vez de esta mujer. Y miren, hay otro dicho que dice, el diablo sabe más, ¿por qué? Por viejo que por diablo. ¿Es cierto, hermano Eduardo? Sí, sí, ahí está. No van a decir que lo dije yo. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Tiene miles de años observando a los seres humanos. Sabe cómo hacernos caer. Nos estudia. Ve las cosas que nos gustan. Ve qué es lo que nos hace cosquillas. Ve lo que nos llama la atención. Y eso es lo que pone delante de nosotros para hacernos caer. No es menso. ¿Ok? No es omnisciente como Dios. No es omnipresente como Dios. No es omnipotente como Dios. ¿Sí? Pero no es menso. Nos ha estado observando por miles de años. Sabe cómo reaccionamos a ciertas cosas y siempre busca ponernos enfrente a aquello que nos va a hacer caer porque sabe de qué pata cojeamos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que buscar ser más astutos que Él. Tenemos que buscar siempre ser más astutos que Él y no ponernos en situaciones en las que sabemos que le estamos dando la oportunidad de tentarnos. A menudo el diablo nos tienta porque nosotros mismos nos ponemos en situaciones que Él usa para tentarnos. Digo, si yo soy alcohólico, ¿tiene sentido que vaya a meterme a una barra con mis amigos, aunque yo no lleve intenciones de tomar para celebrar un cumpleaños, para celebrar un aniversario, algo? Me invitaron, mira, no le hace, no tienes que tomar, tú nada más tómate una Coca-Cola y nada más comes con nosotros, pero estás con nosotros para celebrar. Si yo soy alcohólico y yo sé que con oler el alcohol va a haber algo que se va a mover en mí, que me va a dar deseos de tomar, sería astuto, sería inteligente que yo fuera a ese lugar. Pues no. Me acuerdo cuando yo dejé de tomar, ¿sí? A mí me gustaba mucho la cerveza. Digo, no buscaba cambiarme de nombre cuando tomaba, ¿verdad? Pero me gustaba tomar. Me acuerdo cuando dejé de tomar, después de entregar mi vida al Señor. Me acuerdo cuando iba a los restaurantes y cuando las personas alrededor de mí estaban tomando. Y me estaba comiendo yo una pizza bien a gusto con mi Pepsi Cola, ¿sí? Y luego le traían un pitcher de cerveza a la persona que estaba a un lado de mí. Y miren, no le miento, la olía, me llegaba el olor. Y pensaba, una no es ninguna. Digo, tomar Pepsi con pizza de pepperoni debería ser pecado, ¿verdad? Y sentía ese llamado, sentía esa atracción, sentía como que debería de. Y les voy a ser honesto porque siempre he sido muy honesto con ustedes. Un día volví a hacerlo. Y hubo un tiempo por ahí en el que andaba cascabeleando, andaba dando patadas de ahogado, no de ahogado de borracho, sino patadas de alguien que quería salirse, pero que tenía problemas para ello. Hasta que finalmente, no. Y desde entonces, que ya son como 30 años, no he tomado ni una sola gota. ¿Okay? Pero mis hermanos, Satanás sabe lo que nos gusta. Él sabe lo que debe poner enfrente de nosotros. Él sabe para hacernos caer. Y eso fue exactamente lo que hizo con Sansón. Andas por acá por el terreno de los filisteos. Déjame presentarte a una amiga que tengo aquí a la vuelta de la esquina. Se llama Dalila. Y va y la ve y una vez más se enamora de ella. ¿Y qué hace? Y luego ni siquiera se casa otra vez. Simplemente va y está con ella. Versículo 5, noten lo que sigue diciendo. De nuevo los resultados no se hacen esperar. Los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron, recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo y cada uno de nosotros nos dará 1,100 monedas de plata. Noten, vamos a ver ahorita que a Dalila no le importó que Sansón estuviera enamorado de ella.
¿no? Así como a la mujer filistea no le importó que Sansón fuera su esposo, las dos hicieron, o se hicieron más bien, para donde más les convenía a ellas hacerse. No pensaron en él en lo absoluto. Lo único que pensaron era en lo que era mejor para ellas. Y tanto la una como la otra lo traicionó. Versículo 6, noten. Y Dalila le preguntó a Sansón: por favor, dime en qué consiste tu impresionante fuerza. Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte? Quiero hacer un paréntesis aquí. Obviamente Sansón no, cuando lo vemos en las películas, es un camarada cuadrado acá, ¿verdad? Musculoso y todo lo demás, ¿verdad? Obviamente parece ser que Sansón no tenía esa apariencia en realidad, porque si fuera de esa manera, Dalila y todos los demás dirían: no, pues mira, ha de hacer ejercicio, se la pasa en el gym, por eso tiene ese cuerpo y por eso está tan fuerte, ¿verdad? Pero no, tenían que preguntarle qué era lo que lo hacía tan fuerte. Lo que quiere decir que se miraba como un hombre común y corriente, pero cuando necesitaba fuerza, Dios le daba fuerza y tenía una fuerza sobrenatural. Pero ese era el secreto, ¿sí? Porque ni siquiera el pelo era el secreto. El pelo era nada más el símbolo de que Dios estaba con él. El pelo era nada más el símbolo de que estaba obrando dentro de la voluntad de Dios. Sí, pero no era el pelo. No era el pelo. Era que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Entonces Dalila le pregunta: dime por favor, ¿en qué consiste tu fuerza tan impresionante? Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte? Y noten por favor la respuesta de de Sansón en el versículo 7. Y Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde, que aún no están secas, perderé mis fuerzas y seré como cualquier otro hombre. Obviamente está jugando con ella, ¿verdad? Obviamente le está diciendo mentiras, pero quiere quitársela de encima. Quiere que lo deje en paz quizás. A lo mejor estuvo insistiendo por algún tiempo y ya no la soporta. Ok, mira, te voy a decir, esta es la forma. Ok, versículo 8, los jefes de los filisteos le llevaron las 7 cuerdas de mimbre verde y ella lo ató con los mimbres. Como ella tenía hombres espiando en el dormitorio, cuando Sansón estuvo atado, ella gritó: Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero él rompió los mimbres como si fueran estopa quemada y el secreto de su fuerza no llegó a saberse. Ok. Me preguntó que cuál es el secreto de mi fuerza. Le dije: me despierto y estoy atado exactamente con lo que le dije que era el secreto de mi fuerza. ¿Tendrá algo contra mí esta mujer? No sé, quién sabe, a lo mejor. Sigamos leyendo. Ok. Versículo 10. Entonces Dalila le dijo a Sansón: mira que me has engañado, me has mentido, por favor dime, ¿cómo se te puede sujetar? Y Sansón dijo: lo que quieres es que te diga el secreto para... ¿Verdad que no dice eso? Noten lo que dice en el versículo 12. Y Sansón respondió: si me sujetan fuertemente con cuerdas nuevas que nadie haya usado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Y Dalila buscó cuerdas nuevas, dice el versículo 12, y lo ató con ellas y con los espías. Y como los espías estaban en el aposento, otra cosa que me causa, los espías estaban dentro del aposento, los espías estaban dentro de la recámara. ¿Ok? ¿Qué tan ciego estaba este camarada? ¿Qué tan enamorado ha de haber estado? Que estaba con ella, toda esta gente allá a su alrededor. ¿Ok? Y luego le pregunta a Dalila a él: ¿cómo te puedo atar para quitarte las fuerzas? Y le dice. Entonces le dice que si lo sujetan fuertemente con cuerdas nuevas que nadie haya usado, perderá su fuerza y será como cualquier hombre. Versículo 12, Dalila buscó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y cuando los espías estaban en el aposento, le dijo: Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero él rompió las cuerdas nuevas como si fueran hilo. Ok, van 2 veces. Van 2 veces ya. Sí conté bien, ¿verdad? Van 2 veces. Digo, hay un dicho en inglés: fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. ¿Verdad? Engáñame una vez y es una vergüenza para ti, pero engáñame 2 veces y es una vergüenza para mí. Digo, si quiere decir que soy un tonto si me vas a engañar con la misma cosa 2 veces seguidas, ¿verdad? Se esperaría que Sansón hubiera aprendido, pero noten el versículo 13. Entonces Dalila le dijo: hasta ahora me has estado engañando, me has dicho puras mentiras. Se enoja la mujer, ¿verdad?
se pone sus moños, ¿verdad? Me has dicho puras mentiras. ¿No me vas a decir cómo se te puede sujetar? Y él dijo, tienes que entretejer con una tela los 7 trenzas de mi cabeza y asegurarlas contra la estaca de un telar. Ahora se habla de un telar, que es un poste bastante grande y cómo asegurarlo con un poste tan grande y todo eso, pero hay telares pequeños también, entonces no me voy a poner a tratar de entender si fue un telar grande o un telar pequeño, fue un telar, pero el caso es que la mujer hizo exactamente lo que Sansón le dijo y para atraparlo, ¿sí? Entonces él le dice una vez más, tienes que entretejer con una tela las 7 trenzas de mi cabeza y asegurarlas contra la estaca de un telar. Versículo 14, Dalila aseguró las 7 trenzas contra una estaca y entonces dijo, Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero Sansón se despertó y arrancó la estaca del telar y la tela. Okay. 3 de 3. Okay. 3 veces le ha preguntado, 3 veces le ha dicho y las 3 veces se ha despertado con que los filisteos lo están atacando para matarlo. Y yo ahí diría, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿verdad? No más. No me preguntes ya. No te voy a decir, o ya me voy mejor. Sí, pero noten lo que sucede en el versículo 15. Y Dalila le reprochó, ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Van 3 veces que me engañas. Y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. Ay, ahora se vuelve a la manipulación. Ahora se vuelve a los sentimientos. Si me amaras, me dijeras. Cuidado cuando alguien le diga, si me amas, si me amaras, lo harías. Si me amaras en realidad, entonces no me negarías lo que te estoy pidiendo. Cuidado, por favor. Hombres y mujeres, cuidado. Si se le tiene que comprobar a la persona cuánto se le ama haciendo algo que va en contra de la ley de Dios, esa persona no es la persona para nosotros. Punto y aparte. Y no voy a decir más de ello. Échense ese trompo a la uña y ustedes decidan lo que van a hacer. ¿Ok? Si me amaras, me dijeras. Si me amaras en realidad, me dirías en qué consiste tu impresionante fuerza. Déjenme decirles lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 7, los versículos 1 al 5. Hijo mío, obedece mis palabras y guarda como un tesoro mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídalos como las niñas de tus ojos y vivirás. Átalos alrededor de tus dedos, anótalos en la pizarra de tu corazón. Dile a la sabiduría, hermana mía, declárate pariente de la inteligencia. Versículo 5, ellas te protegerán de la mujer ajena, de la mujer ajena, de esa extraña de melosas palabras. Esa extraña de palabras que en otro versículo las llama palabras lisonjeras, palabras que halagan, palabras dulces, palabras que son usadas para manipular, para convencer a alguien de que hagan lo que ellas quieren. Sí. Yo le digo a mi hijo constantemente, ten cuidado. No te pongas en situaciones en donde vas a tener que decidir a medio camino si vas a dar marcha atrás o no, porque si llegaste a medio camino ya fue demasiado tarde. No te pongas en situaciones en las que vas a tener que tomar una decisión así. Decide de antemano lo que vas a hacer. Decide de antemano lo que es bueno y lo que es malo. Pero noten lo que le dice ella, tú no me amas. Tu corazón no está conmigo. Y el problema no era que el corazón de Sansón no estuviera con ella, el problema era que el corazón de Sansón estaba con ella. Porque él la había hecho a ella lo más importante de su vida, la había hecho a ella más importante inclusive que el llamado que Dios había puesto sobre él para servirle, para ser el libertador de Israel. Y quizás usted diga, pero ¿cómo lo sabe, pastor?
Bueno, pues sigamos leyendo, note lo que dice el versículo 16. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Mejor si hubiera muerto de angustia que lo que le sucedió. Versículo 17. Así que le abrió su corazón y le confesó: soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. Y Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón le había hablado con el corazón en la mano, así que mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: esta vez Sansón me ha abierto el corazón. Y los jefes de los filisteos le llevaron el dinero prometido. Noten aquí, ahí está. Le importó más tenerla contenta a ella que cumplir con el llamado de Dios sobre su vida. Pensemos en eso un momento, porque todos hemos sido llamados por Dios. Todos hemos sido llamados por Dios. Sobre todos Dios ha puesto un llamamiento sobre nuestras vidas. Pensemos en ello un momento, porque ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas más importante que el llamamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Qué hemos estado poniendo adelante de ese llamamiento? ¿Qué nos ha hecho olvidarnos de ese llamamiento para hacer lo que a nosotros nos viene en gana, para hacer lo que nosotros queremos, o peor aún, para hacer lo que otros quieren? Noten aquí se nos revela que Sansón había hecho de Dalila su tesoro. Sansón había hecho de Dalila lo más importante para él. Y por eso pudo al final de cuentas decirle el secreto de su fuerza. Sansón terminó menospreciando el verdadero tesoro que Dios le había dado, que era el supremo llamamiento de Dios sobre su vida, y puso a Dalila en su lugar. ¿Tenemos a alguien en el lugar que solamente Dios debe tener en nuestras vidas? No importa quién sea, cónyuge, hijos, padres, lo que sea, están en el lugar que solamente Dios debe tener en nuestras vidas. Lo estamos poniendo a ellos antes del llamamiento que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Los hemos hecho nuestro tesoro, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:21 que donde esté nuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Ahí estará nuestro corazón. Si lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Lo vimos el domingo pasado. Entonces, el tesoro de Sansón se había vuelto Dalila, y porque era su tesoro, menospreció el llamamiento de Dios sobre su vida y le dio el secreto. Versículo 19, y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, y luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó, en mi Biblia, la Reina Valera contemporánea dice, comenzó a maltratarlo. La Biblia Reina Valera 60 dice, comenzó a afligirlo. Y esa misma palabra puede traducirse como menospreciar o humillar. Empezó a menospreciarlo, empezó a humillarlo, ¿sí? Empezó a reírse de él, empezó a burlarse de él, porque su fuerza lo había abandonado. Eso es lo que hace el diablo con nosotros. Acuérdense, el diablo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando finalmente nos hace caer, se ríe de nosotros, se burla de nosotros. Se ríe de que tan fácilmente nos haya hecho dejar a un lado a Dios por cumplir nuestros propios deseos. Eso es lo que hace Satanás, ¿sí? Ella se levanta y empieza a reírse de él, empieza a menospreciarlo, empieza a humillarlo. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos dice, que eso va a suceder. Aquellos que creen a estas mujeres, aquellos que caen en los lazos de Satanás por medio de este pecado. En Proverbios 5, los versículos 1 al 6, noten lo que dice: hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia. Así pondrás en práctica mis consejos y tus labios resguardarán el conocimiento. Noten, los labios de la mujer ajena destilan miel. Su paladar es más suave que el aceite, pero termina siendo amargo como el ajenjo y tajante como una espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al sepulcro. No tomes en cuenta sus caminos inestables, porque no conocerás el camino de la vida. Entiendan, por favor,
Entiendan. Sí. Seguimos esas tentaciones de Satanás y nos lleva por ese camino y para allá es a donde vamos. Vimos los primeros 5 versículos de Proverbios 7 y Proverbios 7, si lo leen, pueden leer que habla todo acerca de la mujer que engaña a un joven y ella lo invita a su casa porque su esposo anda lejos, se fue de viaje de negocios, se llevó la bolsa y llevaba mucho dinero, así es que no va a venir, ven, acuéstate conmigo, tengo todo preparado, etcétera, etcétera. En Proverbios 7, comenzando con el versículo 21, nos dice, la mujer lo venció con sus muchas lisonjas, lo persuadió con sus labios salameros, y el joven se fue enseguida tras ella. Noten, como el buey que va al degolladero, como el necio que preso avanza al castigo, hasta que una flecha le parte el corazón, como el ave que vuela presurosa hacia la red, sin saber que eso le costará la vida. Hijos, por favor, escúchenme, presten atención a mis declaraciones, no inclines tu oído hacia sus caminos, no pierdas el rumbo por sus atajos, por su culpa muchos han caído. Noten lo que dice ahí, aún los más fuertes han muerto por causa de ella. Su casa va camino al sepulcro y desciende a las mansiones de la muerte. Una clara advertencia a los hijos, una clara advertencia a los varones. No se dejen llevar, no se dejen engañar, no sean Sansones, no sean Sonsones. Sean inteligentes, sean sabios, escuchen la voz de Dios. Son muchos los hombres que han caído en esa trampa y han sabido que lo que están haciendo no está bien. Quizás hasta Dios les ha estado hablando y diciéndoles que dejen sus malos caminos, inclusive hasta quizás les está presentando la oportunidad de salirse de la trampa, pero no la toman y terminan como Sansón. Y de repente el enemigo cae sobre ellos como león rugiente que nos dice Pedro que es, los muerde y los mastica y los escupe y pierden todo. Pierden a la esposa, pierden a los hijos, pierden el trabajo, pierden su salud física, pierden su salud mental, pierden todo. ¿Por qué? ¿Para qué? Siglo 21 y siguientes dice, y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y ahí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. El molino, ¿saben lo que era? Era una rueda que daba vueltas alrededor de un eje, ¿sí? Que molía el trigo. ¿Y saben qué clase de animal usaban para mover esa piedra? Al buey. Al buey. Sansón se convirtió en un buey por no obedecer a Dios. Sí, entonces se lo llevaron y lo pusieron en la cárcel, versículo 22, pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Y un día los filisteos más importantes se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios, pues decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y también el pueblo daba gracias a su Dios y decía, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos en él. Y en el momento en que estaban más alegres, dijeron que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo y todos se burlaban de él. Y entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame a las columnas que sostienen el templo, déjame tocarlas para que me apoyen ellas. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres y ahí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso había 3,000 personas, entre hombres y mujeres, que miraban las burlas de los que Sansón era objeto. En ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Noten por favor, el pelo ya le estaba creciendo, pero de todas maneras el que le haya crecido el pelo no le daba las fuerzas que necesitaba. Tuvo que ir a Dios y pedirle a Dios que fuera Él el que le diera las fuerzas que iba a necesitar para llevar a cabo la hazaña que iba a llevar a cabo.
Al decir esto, noten lo que dice ahí. Versículo 28, en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Y al decir esto, Sansón asió las dos columnas centrales sobre la que se apoyaba el templo y apoyándose con las dos manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba: no me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que ahí estaba, y así al morir Sansón mató a más gente de la que había matado en vida. Y cuando lo supieron sus hermanos y todos sus parientes, fueron y lo sacaron de entre los escombros y lo sepultaron en Sorá y Estaol, en el sepulcro de Manoa su padre. Sansón gobernó a Israel durante 20 años. Noten, mató más gente en su muerte que durante su vida. Y alguien podría decir: bueno, pues ya ves, de todas maneras mató un montón de filisteos. Ok, eso fue habiendo sido desobediente. ¿Se imaginan lo que hubiera sucedido si se hubiera mantenido obediente y siguiendo el plan de Dios para su vida? ¿Cuánto más hubiera podido hacer? Saben que algunos de nosotros la hemos regado, ¿verdad? Y Dios en su misericordia nos ha devuelto los años que la arruga se comió. Dios en su misericordia nos ha usado de todas maneras. Dios en su misericordia de todas formas nos ha dado una tarea para hacer y la hacemos. ¿Cuánto más podría haber hecho el Señor si tan solo hubiéramos sido obedientes desde el principio? Y eso es lo que tenemos que ver aquí hoy. Sansón es mencionado en el capítulo 11 de Hebreos, ¿sabían? En el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos 32, se habla de Sansón. Pero no es un héroe que quisiéramos que nuestros hijos imitaran. Es un héroe que hizo cosas grandes para Dios, pero hubiera podido hacer cosas mayores aún. ¿Cómo no caer en los mismos errores de Sansón? Poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Hebreos capítulo 12, y con esto vamos a terminar, los versículos 1 y 2, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Vamos a fijar nuestros ojos en su llamado sobre nuestra vida, y a seguir ese llamado tengamos que dejar lo que o a quien tengamos que dejar por ello. ¿Sí? Ahora, los que están casados no digan: ok, el pastor dijo que podía dejar a mi marido, a mi mujer, para seguir el llamado que el puro sonoridad. No, no es lo que estoy diciendo, ¿ok? Cuidado, no vayan a poner palabras en mi boca, ¿ok? Estoy diciendo que si hay alguien que nos está evitando seguir el llamado de Dios para nuestras vidas, que no sea nuestro cónyuge, ¿ok? Tenemos que hacerlo a un lado para hacer lo que el Señor nos manda hacer, ¿ok? Amén. Vamos a orar.